y, y prometo subir todos los videos. Ok, entonces, los ingresos o ventas totales son los que suceden de todo un año, de todo un periodo, ¿sí? De todo un periodo. Vamos a suponer que en este caso son 10,000 pesos. Los costos fijos son 3,000 y los costos variables son 4,000. Los costos fijos, no es que se me olvidó quitarle la transición y lo hace más lento. Aquí está, gastos fijos es lo mismo que costos fijos y gastos variables es lo mismo que costos variables. Entonces, tenemos gastos fijos indirectos y gastos variables directos e indirectos. Entonces, aquí tenemos los conceptos de la clasificación por conceptos de la clasificación de costos y gastos. Entonces, de aquí es donde se toma el dinero o la cantidad de dinero que se gastó en la administración, en sueldos y honorarios, en mantenimiento, en impuestos, en alquileres y cargos de depreciación y otros gastos y costos, pero estos son fijos. Y los que son variables, los que varían, por ejemplo, el gasto del alquiler de oficinas o instalaciones de la empresa, cuando no somos propietarios de ese edificio, pagamos un alquiler o una renta. Esa renta sería fija durante todo el año. Durante todo el año sería una renta fija. Por eso lo clasificamos como un costo fijo. Como un costo fijo. Los costos variables, la materia prima, por ejemplo, esta sí varía porque depende de la producción, de mucha producción o poca producción, por eso se consideran variables. Entonces, ya tenemos pues aquí la formulita, tenemos la formulita del punto de equilibrio económico. Entonces vamos a hacer la división. Vamos a hacer la división que los costos fijos son el numerador, que son 3,000 pesos. Y los costos variables que están dentro de los ingresos totales son el denominador, nos va a dar el denominador. Entonces, primero hacemos la división de 4,000 entre 10, entre 10,000, 4,000 entre 10,000 es 0.4. 1 menos 0.4 me va a dar 0.6 y es positivo, porque el entero es más grande que la fracción. Entonces sería 1 menos 0.4 me va a dar 0.6. Entonces voy a dividir 3,000 entre 0.6 y me da 5,000. Ese es el punto de equilibrio económico, donde ni voy a ganar mucho, ni voy a perder. ¿Sí? Por eso se le llama el punto de equilibrio económico, punto de equilibrio gráfico y punto muerto o umbral de rentabilidad. Bien, aquí tenemos la ecuación. Vamos a ver el ejemplo ya un poquito más ahora en unidades. El punto de equilibrio en unidades producidas, aquí nos dice que el resultado que me dio del punto de equilibrio económico, que en el caso pasado fueron 5,000, y el precio de venta unitario son 1,000. Entonces, estamos hablando, pues, aquí en toneladas de frijol, maíz, membrillo, lo que sea, eh, y vamos a sustituir donde el punto de equilibrio económico son 5,000 y el precio de venta unitario son 1,000 la tonelada. Entonces, ahora voy a dividir 5,000 entre 1,000, estoy hablando de 5 toneladas. Quiere decir que 5 toneladas, las a 1,000 pesos las vamos a dar a 5,000. Vamos a ver la manera en cómo se arma esto. Ahora, pasos para encontrar el punto de equilibrio gráfico. Bien,
marea esa transición. Paso número 1. Dice, se construye las líneas coordenadas X y Y con relación al volumen de las ventas y a la capacidad de producción. Con relación al volumen de las ventas y a la capacidad de producción. Yamilet, sí, gracias por el mensaje de Carla, no hay problema, solo hay que ver el video. Bien, en el paso número 1, ahí no le puse transición a ese, pero vamos a ver. Vamos a formar las coordenadas, ¿sí? Dice, si el volumen de ventas, 10,000, si el volumen de las ventas es 10,000, entonces el eje de las Y solo se debe graduar hasta los 10,000 pesos. Y si la capacidad de producción de la empresa es de 10 toneladas de productos, entonces el eje de las X solo se trazará hasta el número 10. Aquí tenemos una captura de pantalla de Excel, donde los cuadros, estos cuadros deben de ser exactamente iguales. Para empezar, las coordenadas del eje de las Y y el eje de las X deben de formar un ángulo de 90 grados, un ángulo perfecto, y este debe ser un cuadrado perfecto. Cada uno de los cuadritos debe de medir lo mismo de ancho y de alto. Entonces, si se fijan, aquí tengo del 1 al 10 en el eje de las Y, y significa ingresos por venta en miles de pesos. Aquí para no poner tanto cero es poner 1,000, 2,000, 3,000 hasta 10,000, ¿sí? Y acá es en toneladas, para no poner en kilos, en 1,000 kilos, 2,000 kilos, 3,000 kilos, aquí cada uno de los números son toneladas. Entonces cabe hacer mención que van a ser los mismos espacios, los mismos cuadritos. Si en el eje de las Y tengo 10 cuadritos, para el eje de las X debo de tener los mismos 10 cuadritos. ¿Sale? Bien, dice, nota, debe ser una cuadrícula de cuadrados perfectos que midan lo mismo de los 4 lados. Por eso se piden las hojas milimétricas. ¿Recuerdan cuando estaban en cuarto que les pedí hojas milimétricas para poder hacer este ejercicio del punto de equilibrio gráfico? Luego dice, si las cantidades fueran diferentes, préstale un monito. Permítame, ok. Si las cantidades fueran diferentes, como ventas fueran 15,345, aquí se me facilitó porque eran 1,000 y 1,000 y 1,000 y 1,000, puros miles, ¿sí? Enteros, puros números enteros. Aquí, si las cantidades fueran diferentes, como 15,345, y las cantidades en artículos, mira, y las cantidades en artículos fueran 34,578 en artículos, entonces, ¿cómo quedaría grabado acá abajo? Porque aquí se facilitó porque es 1 tonelada, 2 toneladas, hasta 10 toneladas, igual números enteros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a la cuadrícula? Y se desea trabajar en una cuadrícula de 10 por 10, ¿sí? De 10 cuadritos del eje de las Y 10 cuadritos del eje de las X, nada más. No hay necesidad de poner 15 cuadritos por este lado, ni 34 cuadritos por este lado. No hay necesidad. Deben de ser los mismos cuadritos para arriba como los mismos cuadritos así, de izquierda a derecha. Entonces, en el eje de las Y,
se divide el 15,345 entre 10 y cada cuadro sería de 1,534. Entonces, cada cuadrito sería de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 en miles de pesos. 1.5 sería 15,000, 1,534. Entonces no habría necesidad de poner toda la cantidad. De hecho, no es correcto poner 1,534 y luego acá arriba 3,000 y feria. No sería correcto. Nos rebujaríamos más. Y en el eje de las X sería 34,578 entre 10. Cada espacio de acá abajo serían 3,458 cada cuadro. Entonces, también lo puedo poner en 3,500 aquí, cada cuadrito. ¿Sí? Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ahora sería de esta manera. A ver. Mira. Sí, para que rayes. Ok. No sé si hay alguna duda en esto que les acabo de explicar ahorita. Fíjese bien. Entonces, ya tenemos pues aquí el eje de las Y y el eje de las X, formando un ángulo de 90 grados. Ok, entonces nos pasamos al número 2. Paso número 2. Se traza la línea de las ventas o de los ingresos totales en el punto en el que se unen el total de ventas en unidades monetarias. Al hablar de unidades monetarias es hablar de dinero. Con el total de unidades de producción, si se fijan, aquí estamos hablando de unidades monetarias y unidades de producción. Aquí estamos hablando en volumen de artículos. Iniciando esta línea desde cero, u origen de las gráficas, o según el origen de las coordenadas, formando un ángulo de 45 grados con respecto a las coordenadas. Ejemplo, o al eje de las abscisas. Ya sabemos que el volumen de las ventas es de 10,000, así que debemos identificar esa cantidad en el eje de las, le puse ordenadas, en el eje de las coordenadas de la y trazamos una línea imaginaria punteada paralela al eje de las X hasta llegar al volumen de toneladas producidas, que son 10. De esta manera. Aquí tengo el eje de las y el eje de las X. ¿Sale? Dice, hacemos lo mismo con el eje de las abscisas X y trazamos otra línea imaginaria que hasta que llegue al total de ventas, que son 10,000. Finalmente trazamos la curva de las ventas totales, la cual debe iniciar en el 0 y terminar en la intersección de las ventas totales con las toneladas. Por ejemplo, aquí está la línea imaginaria, yo la puse punteada, aquí está la línea imaginaria, luego debo de trazar la primera línea imaginaria. Esta es de toneladas, esta es de las toneladas y esta es de las cantidades de dinero, ¿sale? Aquí está. Entonces debemos de juntar desde 0 a la intersección de las dos líneas imaginarias. Vamos a trazar la curva de los ingresos totales. Aquí está. O ventas totales es lo mismo, que son 10,000. Si se fijan, si parte desde 0, esta curva o esta línea debe ir cruzando valga la redundancia,
cada cruz de cada cuadrito, ¿sí? Cada cruz de cada cuadrito hasta llegar a su punto de intercepción. Esto significa que son las ventas totales desde el 1000 a 10,000, ¿sí? Aquí lo tenemos. Y dijimos que debería de formar un ángulo de 45 grados con respecto al eje de las abscisas de las X. Obviamente igual al de las Y, pero como es más común referirnos a la base o al eje de las X, por eso lo hago así. Bien. Paso número 3. Enseguida se traza una línea paralela al eje de las abscisas, X, horizontal a la altura de los costos fijos. Entonces, tenemos que ir dejando como queda la tabla. Supongamos que para efectos de este ejemplo los costos fijos son 3,000. Identificamos en el eje de las abscisas Y, en el eje de las Y, 3,000 y trazamos una línea en ese punto paralela al eje de las X, hasta terminar en la línea imaginaria punteada que indica las cantidades producidas en toneladas. Aquí está lo que hicimos hace rato. Entonces, debo de localizar el 3,000. Aquí está. Aquí está el 3,000. ¿Sí? Aquí donde tengo el puntero es el 3,000. Así es. Aquí están los costos fijos. Son 3,000. Aquí la estoy construyendo. Continuamos. Paso número 4. Después sumamos el total de los costos fijos más los costos variables. Nos da como resultado los costos totales, obviamente, y su monto se localiza en el punto sobre la línea que cae verticalmente del total de la línea de las ventas sobre las abscisas, trazando una diagonal hasta la unión que forman las coordenadas con la línea de los costos fijos. Parece que dije como un trabalenguas, pero creo que se va a poder interpretar mejor si lo hago en imagen. Supongamos que para nuestro caso los costos variables son 4,000 y sumados en los costos fijos nos da un costo total de 7,000. Ahora que ya tenemos los costos totales, identificamos, aquí da 7 porque eran 3,000 más 4, ¿sí? Identificamos los 7,000 en el eje de las Y y posteriormente trazamos otra línea, pero esta debe iniciar en el 3,000 y los costos fijos, de los costos fijos, y debemos unir estos dos puntos. ¿Cómo? Así. Aquí tenemos lo que hemos venido trabajando con la gráfica, que trazamos ya el eje de las ventas totales y de los costos fijos. Entonces, si los costos fijos son 3 y los costos variables son 4, entonces ambos suman 7,000. Entonces, debo de localizar el 7,000. Aquí me voy hasta localizar el 7,000. En ese punto son los 7,000, ¿sí? Aquí está. Entonces, el 7,000, la línea que voy a trazar debe de nacer en el 3 y debe de morir en el 7, ¿sí? Aquí en el 7, de esta manera. Costos totales. ¿Por qué? Porque de aquí, del eje de las X, aquí da 3,000. Y del eje de los costos fijos al punto de los costos totales son 4,000. De aquí a aquí, es más, contamos los cuadritos. 1, 2, 3, 3,000. Vamos a ver los costos variables. 1, 2, 3, 4.
Entonces, sumados 3,000 y 4,000 son 7,000. Acá está. Acá están los 7,000. Aquí tengo una llavita que es la que me está mostrando eso. Aquí está la llavita, nomás que ya no se quiso mover. Y el eje de los costos totales debe de nacer aquí, en el 3. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí va la llavita indicándonos los costos variables. Ok. Ahora, paso número 5. Identificar el punto de equilibrio económico. Ahora vamos a identificarlo. Se localiza el punto de intercepción de las líneas de las ventas totales con los costos totales. Entonces, identificamos en dónde se cruzan los totales, tanto de las ventas como de los costos, trazando dos líneas imaginarias que inicien en este punto hasta llegar a los ejes de las X y las Y. Así podemos comprobar que en los ingresos por ventas, en la vertical, sí son 5,000 y en las cantidades producidas sí son 5 toneladas. Así. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Lo trazamos. Esta es la intercepción, esta es la intercepción de las líneas de los totales, tanto de las ventas como de los costos totales. Ahí está. Se traza una línea imaginaria o punteada con respecto o de manera paralela con respecto al eje de las X. Aquí está. Ahora voy a trazar otra línea imaginaria o punteada y debe de nacer en la intercepción de las coordenadas o de las líneas de las ventas y los costos totales. Bueno, el punto de equilibrio económico son 5,000. Aquí está la línea, nomás que se tardó en llegar, pero aquí está. Entonces, aquí tenemos 5,000 pesos, porque aquí dice miles de pesos, y aquí tenemos 5 toneladas. Aquí está. Precio económico, punto de equilibrio económico, 5,000. Punto de equilibrio en unidades, 5 toneladas. Y este punto de intercepción es el que se le llama punto muerto. Entonces, espero que esta clase nos ayude y si no, pueden repasar el video para poder en un momento dado hacer el del precio, el del umbral de rentabilidad del precio y cómo es que lo vamos a hacer. Aquí está, en unidades. ¿Sale? Entonces, queda un minuto, la clase se va a cortar en cualquier momento. La reflexión y análisis de los resultados, aquí está. Y nos dice que este triangulito es la pérdida. Y este triangulito, bueno, aquí decimos zona de pérdidas. Y este de acá, después del punto hacia arriba, es la zona de utilidades o zona de ganancias. De manera que si el punto se mueve más arriba va a ser más grande la zona de pérdidas. Y si el punto de la intercepción se mueve más abajo, la zona de ganancias el abanico de ganancias va a ser más amplio. Así es como se interpreta el punto de equilibrio económico y